Dos niñas sacaron a un multimillonario director ejecutivo de su lujoso coche. 60 segundos después, una viga de acero lo aplastó. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. La ciudad bullía con su habitual ritmo caótico. Pero dentro de su lujoso sedán negro, Jonathan Crane se sentía aislado en su propio mundo de control. Estacionado a pocos metros de una imponente obra en construcción, se sentó cómodamente al volante, tecleando irritado en la pantalla de su teléfono. Su traje azul claro estaba impecable, su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado y sus penetrantes ojos azules, fríos y calculadores, alternaban entre correos electrónicos y actualizaciones de contratos. El hombre al otro lado de la línea divagaba sobre plazos, pero Jonathan no lo escuchaba. Estaba acostumbrado a que la gente pusiera excusas. En su mundo, los plazos no se incumplían, a menos que alguien estuviera dispuesto a pagar un alto precio por ellos. La enorme estructura de acero del edificio en construcción se alzaba justo al otro lado de su ventana. Grúas balanceándose sobre sus cabezas, cables tensos por el peso del progreso. Jonathan apenas los miró. Para él era solo otro proyecto, otro símbolo de su imperio que se alzaba sobre la ciudad. No notó el cable deshilachado en lo alto, ni el ligero balanceo de una viga de acero que había empezado a bailar sin ritmo con las demás. No oyó el metal tenso crujir bajo el ruido de su propia autoridad. Estaba demasiado concentrado en las patéticas justificaciones del contratista, ya calculando penalizaciones, demandas y a quién reemplazar. Entonces, un golpe seco en la ventanilla lo sacó de su trance empresarial. Se giró, con un destello de fastidio en los ojos, listo para despedir a quien lo molestara. Pero lo que vio lo hizo detenerse. Dos niñas estaban afuera de su auto. Gemelas idénticas, de no más de 6 años, con vestidos blancos iguales ondeando en la brisa de la ciudad. Llevaban el cabello castaño recogido en trenzas sencillas, y sus ojos castaño oscuro brillaban con urgencia, no con travesura. Tiraban de la manija de la puerta, golpeando el cristal con insistencia con sus pequeños puños, con voces apagadas, pero desesperadas. ¡Salgan del coche rápido! ¡Ahora mismo!, gritaron por la ventanilla, con sus caritas contorsionadas por el pánico. La irritación de Jonathan se desbordó. Bajó la ventanilla con un tono cortante y desdeñoso, como si reprendiera a un par de bromistas. ¿Qué quieren de mí? Es una pésima idea para una broma. ¿Sabes quién soy? Su voz era fría, controlada y nada divertida. Miró a su alrededor, esperando ver una cámara oculta o quizás a un padre asustado persiguiéndolas. Pero la calle estaba extrañamente vacía, salvo por el ruido habitual de la obra. Las chicas no se inmutaron. No rieron ni retrocedieron. No paraban de tirar de la puerta, con la voz cada vez más apremiante. «¿Tienen que salir ya, por favor?» Jonathan suspiró profundamente y agarró el pomo de la puerta, murmurando para sí mismo sobre lo absurdo de la situación. Estaba furioso, no porque se sintiera amenazado, sino porque alguien se atrevía a perturbar su mundo estructurado y predecible con disparates. Salió del coche, erguido, listo para regañar a los pequeños intrusos, pero lo que sucedió después lo desarmó por completo. Las chicas no esperaron. Le agarraron la mano, las dos, una a cada lado, y tiraron con una fuerza sorprendente para su tamaño. «¡Ven con nosotras!», gritó una. «Aquí no es seguro». Se resistió por instinto, confundido y cada vez más molesto. Pero su desesperación era tan cruda, tan genuina, que lo inquietó. Contra toda lógica, se dejó llevar unos pasos lejos de su coche. Estaba a punto de exigir una explicación cuando ocurrió. Un chasquido metálico, agudo y definitivo, cortó el aire. Jonathan se giró justo a tiempo para ver cómo el grueso cable de acero se soltaba, azotando el espacio como una serpiente antes de que la enorme viga de acero que sostenía cediera. Se desplomó, impactándose contra el techo de su coche con un estruendo ensordecedor que elevó una ola de polvo y escombros. En un instante, el coche quedó aplastado, reducido a una escultura de metal retorcido bajo miles de kilos de acero. Jonathan se quedó paralizado.
Su mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Momentos antes, había estado sentado dentro de ese coche, discutiendo sobre los plazos de construcción, ajeno a la muerte que se cernía sobre él. Las chicas, aún agarradas a sus manos, temblaban, pero no las oían. Habían visto el peligro antes que nadie, y sin dudarlo, actuaron. La gente en la obra gritaba y corría hacia los escombros. Pero Jonathan no oía nada. Su atención estaba fija en las dos pequeñas figuras que estaban a su lado, con los ojos abiertos por el miedo, no por ellas mismas, sino por él. En ese momento, de pie entre el polvo y el caos, Jonathan Crane, el hombre que había cimentado su vida sobre el control y el poder, comprendió que, de no ser por estos dos pequeños desconocidos, su historia habría terminado allí mismo, bajo una viga de acero, en un mundo donde su nombre sería recordado no por su imperio, sino por un único descuido fatal. Aún no se había asentado el polvo cuando los instintos de Jonathan se activaron. No eran los fríos reflejos comerciales por los que era conocido, sino algo más profundo, más primario. Su cuerpo se movía solo mientras protegía a las dos chicas con los brazos, agachándose mientras fragmentos de vidrio y metal llovían a su alrededor. El aire era denso, con sabor a hormigón y aceite quemado. El sonido de las sirenas a lo lejos se mezclaba con los gritos de los trabajadores que corrían hacia los escombros. Pero Jonathan no oía nada. El mundo se había reducido a un silencio sofocante, roto solo por las respiraciones superficiales y entrecortadas de las chicas que se aferraban a él. Podía sentir sus pequeñas manos apretándose alrededor de su muñeca como si lo sujetaran, no por miedo, sino para asegurarse de que seguía allí, aún con vida. Su pulso se aceleraba, cada latido más fuerte que el caos que los rodeaba. Lentamente giró la cabeza hacia el lugar donde había estado su coche. Lo que quedaba era irreconocible. El elegante vehículo de diseño personalizado que una vez simbolizó su condición de intocable era ahora un montón retorcido de negro y metal, tan aplastado que incluso el chasis reforzado se había derrumbado. Un minuto antes, habría estado dentro, bajo esa viga de acero aplastada hasta quedar reducida a cenizas. Jonathan había construido una vida bajo la premisa de que el control era poder. Cada trato, cada contrato, cada riesgo calculado había formado parte de su férrea narrativa de dominio. Pero aquí, con su vida salvada no por estrategia ni previsión, sino por el llanto frenético de dos niños, esa ilusión se había hecho añicos con la misma facilidad que las ventanillas de su coche. Las chicas aflojaron lentamente su agarre, retrocediendo, con el rostro pálido, pero con una serenidad que lo inquietó, o lloraban. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y un extraño y silencioso alivio, como si hubieran esperado este momento, lo hubieran temido, pero de alguna manera supieran que podían detenerlo. Jonathan se levantó y se sacudió el polvo del traje por reflejo, aunque fue inútil. La tela estaba manchada de mugre y ceniza. Miró a las chicas, luchando por encontrar las palabras. Su instinto le decía que exigiera respuestas. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo supieron lo que estaba a punto de suceder? Pero no le salieron las palabras. Las preguntas parecían vacías, inútiles ante lo que acababa de ocurrir. En cambio, simplemente dijo, «Vengan conmigo». No estaba seguro de a dónde irían. La multitud crecía. Los administradores del sitio, el personal de seguridad y los servicios de emergencia se reunieron, sus voces fundiéndose en un murmullo caótico de órdenes y preguntas. Jonathan, normalmente la presencia imponente en cualquier sala, ahora se sentía como un extraño. Por una vez, no era él quien daba órdenes. Era el hombre que había sido rescatado de la muerte por dos niños que nadie podía explicar. Mientras se alejaban de los escombros, un capataz se acercó corriendo, pálido y con la voz temblorosa. «Señor Crane, ¿se encuentra bien?» «Dios mío, señor, esa viga. No vimos el cable deshilachado. No debería haberlo visto». Las palabras del hombre se atropellaron, una disculpa desesperada envuelta en conmoción. Jonathan levantó una mano, silenciándolo. «Más tarde», dijo,
con la voz más baja de lo habitual, pero con un matiz desconocido. Vulnerabilidad. No podía procesar informes técnicos ni excusas en ese momento. Solo quería comprender lo que acababa de suceder a nivel humano. Miró a las chicas, seguían a su lado, de pie en silencio con sus rostros idénticos mirándolo como esperando lo que vendría después. No fue hasta que los alejó de los escombros, hacia una calle lateral más tranquila, que finalmente se agachó para mirarlos a los ojos. Entonces notó cómo sus vestidos blancos estaban manchados de tierra, sus zapatitos rosados, y aún así se movían con una extraña serenidad decidida que ningún niño de su edad debería poseer. ¿Cómo se llaman?, preguntó, con un tono más suave, sin rastro del frío ejecutivo. Emma, dijo el de la izquierda. Evelyn, añadió el otro. Jonathan procesó sus nombres como si se anclara en algo sólido. Emma y Evelyn. ¿Me conocen?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Negaron con la cabeza. Vimos que la cuerda se movía de forma extraña. Emma dijo simplemente: estaba temblando. Sabíamos que se iba a caer. ¿Pero cómo sabías que me caería encima?, preguntó Jonathan, sin poder quitarse de encima la sensación de que este momento se estaba convirtiendo en algo mucho más grave que un accidente laboral. La respuesta de Evelyn fue tranquila, pero lo golpeó como un martillo. No lo hicimos. Sabíamos que alguien saldría lastimado y no queríamos que volviera a ocurrir. De nuevo, esa palabra resonó en su cabeza. Había una historia detrás. Una historia que había impulsado a estos dos pequeños desconocidos a cruzarse en su camino justo cuando su vida pendía de un hilo. Su mente, acostumbrada a buscar la lógica, luchaba por reconstruirlo. Sin embargo, su corazón ya estaba un paso por delante, diciéndole que este no era un encuentro casual. Estas chicas habían intervenido, no por casualidad, sino por el instinto de salvar a alguien, incluso si eso significaba arriesgarse. Jonathan se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y extendió la mano. La oferta fue simple, instintiva. Déjame llevarte a un lugar seguro. Las chicas dudaron solo un instante antes de poner sus pequeñas manos en las de él. Cuando sus dedos se envolvieron alrededor de los suyos, algo cambió en su interior. El frío desapego que había definido su vida se quebró, reemplazado por un sentimiento que no había reconocido en años. Responsabilidad, no como director ejecutivo ni empresario, sino como ser humano que debía su vida a dos almas frágiles e intrépidas. Mientras se alejaban del lugar, con Siren aún aullando de fondo, Jonathan comprendió una cosa con inquietante claridad. Su vida ya no le pertenecía. Se la habían devuelto dos niñas, con vestidos blancos, y nunca podría volver a ser como era. Algo había cambiado para siempre. Jonathan Crane estaba sentado en la oficina privada de su ático, contemplando el horizonte de la ciudad que una vez le había dado una sensación de poder. Las paredes de cristal reflejaban su propia imagen. El traje impecable, el rostro escultural, los fríos ojos azules que podían hacer derrumbar a hombres adultos en una sala de juntas. Pero esa noche, todo eso le parecía vacío. El peso de los acontecimientos del día lo oprimía de maneras inconmensurables. Había enfrentado innumerables crisis empresariales, adquisiciones hostiles, batallas legales, caídas de la bolsa, pero nada lo había preparado para las frágiles manos de dos niñas que lo rescataban de la muerte. Había traído a Emma y Evelyn a casa con él después del accidente. No fue un plan, ni siquiera una decisión. Fue un acto reflejo. No podía dejarlas atrás, no en el caos de la obra, no en un mundo que ya las había decepcionado. Su personal se quedó perplejo cuando cruzó el vestíbulo, llevándolas de la mano. Jonathan Crane no traía a nadie a casa. Su mundo se componía de contratos y negociaciones férreos, no de niños pequeños con la cara sucia y la mirada cansada. Pero nada de eso importaba ahora. Dormían en la habitación de invitados, acurrucadas una junto a la otra, como si fueran imágenes en un espejo. Las criadas se habían ofrecido a prepararles un alojamiento adecuado, pero las chicas habían insistido en quedarse juntas.
Verlos dormirse había despertado en Jonathan algo que no estaba listo para afrontar. Parecían tranquilos, como si los acontecimientos del día hubieran sido solo un capítulo más en una vida que ya los había obligado a madurar demasiado pronto. Su asistente le había enviado un expediente sobre ellos, un breve resumen clínico de 2 vidas, resumido en viñetas. Emma y Evelyn Carter, de 6 años, cuyos padres fallecieron en un accidente de construcción el año pasado, residen actualmente en un albergue cercano. Sin familiares, sin perspectivas. Las palabras le dolieron más de lo esperado. Habían sido ignoradas, olvidadas por un sistema que archivaba las tragedias como estadísticas. Pero de alguna manera, contra la indiferente maquinaria de la burocracia, habían encontrado el camino hacia él. Se sirvió un trago, pero el whisky le sabía amargo esa noche. Su mente no dejaba de revivir el momento en que la viga se desplomó. La fracción de segundo entre la vida y la muerte que había sobrevivido solo porque 2 niñas habían decidido actuar. No lo habían dudado, no lo conocían, no le debían nada, y aún así lo habían arriesgado todo para salvarlo. Jonathan siempre había creído en el mérito. Uno se ganaba su lugar en el mundo con ambición, con control. Pero Emma y Evelyn habían destrozado esa creencia en una tarde. Le habían demostrado que a veces el poder no significaba nada. A veces se salvaba la vida no porque uno la mereciera, sino porque alguien más decidió preocuparse cuando nadie más lo haría. Salió de su oficina y se dirigió sigilosamente por el pasillo hacia la habitación de invitados. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Podía oír su suave respiración, el suave susurro de las mantas. Se quedó en el umbral observándolos dormir. Eran tan pequeños, tan vulnerables, y sin embargo, habían sido más valientes que cualquiera que hubiera conocido en las salas de juntas donde se ganaban y perdían fortunas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro contratista intentando salvar su reputación tras el desastre de hoy. Jonathan lo ignoró. Los negocios podían esperar. Por una vez no era la prioridad. Se sentó en una silla junto a la cama, apoyó los codos en las rodillas, se inclinó hacia adelante y por primera vez en años se permitió sentir el peso de la culpa. No por el accidente. Había sido una falla mecánica, un descuido, sino por la vida que había construido. Una vida donde personas como Emma y Evelyn eran invisibles hasta que el destino las obligó a aparecer. Había construido torres, expandido su imperio por continentes, pero jamás había mirado hacia abajo para ver quién podría estar a su sombra. No sabía qué hacer. Adoptar niños nunca había formado parte de su plan de vida. Jonathan Crane no se interesaba por la familia. Se interesaba por los negocios, el control, el poder. Pero mientras observaba el subir y bajar de sus pequeños pechos mientras dormían, un extraño pensamiento se apoderó de su mente, uno que le oprimió el pecho. Tal vez el control ya no era lo importante. Quizás se trataba de responsabilidad, de esa que no se define en un contrato, sino en las promesas silenciosas y tácitas que uno hace cuando nadie más ve. Pensó en su historia, o mejor dicho, en los fragmentos que había leído. Una familia destruida por la negligencia, oculta bajo la alfombra de la indiferencia corporativa. Si la ironía no hubiera sido tan amarga, quizás se habría reído. Había formado parte de esa máquina, había prosperado en ella, y ahora 2 de sus víctimas dormían bajo su techo, tras haberlo salvado de convertirse en su próxima víctima. Un suave sonido lo sacó de sus pensamientos. Evelyn se movió, abriendo los ojos de golpe. Lo miró, sin sobresalto, sin miedo, solo con curiosidad. «¿Sigues aquí?», dijo en voz baja, como sorprendida. Jonathan sonrió levemente. «Sí, lo estoy». Emma también se movió, murmurando algo en sueños, y Jonathan se dio cuenta de que no quería salir de aquella habitación. No quería volver a su estéril oficina ni al frío balcón de su ático. Por primera vez, no quería estar solo con su imperio. «No sé qué pasará después», admitió en voz baja, sin saber si le hablaba a Evelyn o a sí mismo. Evelyn no respondió con palabras. Simplemente extendió una pequeña mano, tomando la de él y la de ella,
apretándola suavemente como diciendo, «Está bien no saberlo». En ese momento, Jonathan Crane comprendió algo fundamental. Salvarle la vida no había sido casualidad. Estas chicas estaban en su vida ahora, no como una deuda que saldar, sino como un camino que seguir. Y por una vez, no era él quien controlaba el destino. La luz de la mañana se filtraba por el suelo hasta las ventanas del ático de Jonathan Crane, proyectando un resplandor dorado sobre los suelos de mármol y los muebles minimalistas. Pero a pesar de la belleza prístina de su hogar, el ambiente era diferente hoy. Por primera vez no era un monumento a su éxito, sino un refugio para algo frágil y humano. Las gemelas, Emma y Evelyn, se habían despertado temprano. Jonathan las encontró sentadas con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, jugando tranquilamente con un juego de posavasos y fingiendo que eran bloques de construcción. No pidieron juguetes, no pidieron desayuno. Simplemente se entretuvieron como si estuvieran acostumbrados a aprovechar al máximo lo que tenían a su alrededor. Jonathan se quedó en la puerta observándolos. Un extraño nudo se le formó en el pecho. Parecían tan pequeños en ese vasto y estéril espacio diseñado para ejecutivos, no para niños. Había construido esta casa para impresionar a los inversores y que organizaran fiestas exclusivas. Sin embargo, ahora la sentía vacía y enorme, inadecuada para dos niñas pequeñas que no tenían a dónde ir. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo cuidar niños. Nunca lo había necesitado. Su mundo estaba construido para mantener a la gente a distancia, sus muros diseñados para aislar las emociones. Pero ahora esas mismas paredes le resultaban sofocantes. Su asistente, Claire, llegó poco después con carpetas de documentos y una expresión de cautelosa curiosidad. Había trabajado para él durante años. Conocía sus costumbres, sus cambios de humor, su crueldad. Verlo así, despeinado, con la corbata desabrochada y las mangas arremangadas, de pie en su propia sala de estar, observando a dos niñas huérfanas jugar con posavasos, era una realidad que no había previsto. Intentó mantener su tono profesional habitual mientras le entregaba una carpeta manila. Estos son los informes que solicitó sobre Emma y Evelyn Carter. Su situación legal, el expediente del refugio, N. Dudó un momento y añadió: opciones para los próximos pasos. Su voz se suavizó al oír esas palabras, consciente de que no se trataba de una transacción comercial estándar. Jonathan tomó la carpeta sin decir palabra. No lo abrió. Ya sabía lo que pondría. Había leído suficientes resúmenes. Suficiente jerga burocrática para entender cómo el sistema trataba a niños como ellos. Unas líneas sobre la muerte de sus padres, una lista de albergues por los que habían pasado. Observaciones clínicas sobre su resiliencia o su naturaleza tranquila. Nada de eso captaría la realidad de dos niñas que le habían salvado la vida sin pensarlo dos veces. Claire siguió su mirada hacia las gemelas. Señor, necesito preguntarle. ¿Qué piensa hacer? Su pregunta tenía matices. No solo preguntaba sobre logística. Preguntaba si Jonathan Crane, el hombre que nunca dejaba que las emociones interfirieran en sus decisiones, realmente estaba considerando cambiar su vida por dos niñas que no eran su responsabilidad. Jonathan no respondió de inmediato. Se acercó a Emma y Evelyn, agachándose a su altura. Lo miraron expectantes, sin miedo. Para ellas no era un multimillonario ni un director ejecutivo. Era simplemente el hombre que habían rescatado del peligro. El hombre que ahora, a sus ojos, era responsable de ellas. «Quiero cuidarte», dijo. Con unas palabras extrañas, pero acertadas. No solo por hoy. Quiero asegurarme de que estés a salvo, siempre. No estaba seguro de cuánto entendían realmente, pero Evelyn sonrió. Una sonrisa breve y silenciosa que le pareció más genuina que cualquier apretón de manos que hubiera recibido. Claire permaneció en silencio, asimilando la gravedad del momento. Conocía la reputación de Jonathan. No hacía caridad, no se apegó, pero esto no era caridad. No era una estrategia de relaciones públicas. Era algo personal.
Tras una larga pausa, Claire se aclaró la garganta, retomando su papel de guardiana. Entonces tendremos que iniciar el proceso de adopción de inmediato. No será sencillo, pero se puede hacer. Jonathan asintió, pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. Adopción, paternidad. Palabras que nunca se habían cruzado con su vida eran ahora anclas que lo arrastraban a un territorio desconocido. No tenía ni idea de ser padre. Su vida se había basado en estrategias, en sistemas, en controlar cada variable. Pero estas chicas le habían enseñado en una sola tarde que el control era una ilusión. Más tarde ese día, los llevó, no a una oficina ni a un evento corporativo, sino a un pequeño parque a unas cuadras de distancia. Sin cámaras ni guardaespaldas, solo ellos tres. Al principio, los gemelos dudaron, inseguros de este nuevo y extraño entorno, pero pronto sus instintos infantiles se apoderaron de ellos. Emma perseguía palomas mientras Evelyn recogía hojas caídas, comparando sus formas con una seriedad que lo hizo sonreír. Los observó desde un banco, sintiéndose fuera de lugar, pero contento. No tenía un horario fijo, no había reuniones esperándolo. Por una vez, su tiempo pertenecía a alguien más que a sí mismo. Mientras los veía jugar, un viejo recuerdo afloró, uno que había enterrado bajo años de ambición. Recordó ser niño, de pie en un parque parecido a este, viendo a su propio padre hablar por teléfono, ajeno a la presencia de su hijo. Jonathan había jurado no ser jamás ese hombre. Sin embargo, en algún punto del camino en su ascenso a la cima, se había convertido en una versión más fría de sí mismo. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para hacer otra cosa. Cuando regresaron al ático, Jonathan se encontró sentado con las piernas cruzadas en el suelo con ellos, ayudando a armar un rompecabezas que Claire había encargado por capricho. Al principio fue incómodo. No estaba acostumbrado a ser malo en las cosas, pero a medida que transcurría la noche, su imagen corporativa empezó a suavizarse. A los gemelos no les importaba que fuera el director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Les importaba que estuviera allí, que se esforzara. Esa noche, después de acostarlos, Jonathan se sentó solo en su oficina, mirando no proyecciones financieras ni documentos de fusión, sino formularios del Tribunal de Familia. Estaban llenos de jerga legal, pero en el fondo, el significado era simple. Firmarlo significaría un compromiso permanente, no como tutor, sino como padre. Comprendió, con una claridad más nítida que cualquier decisión de la junta directiva, que no los estaba rescatando. Lo habían rescatado de una vida de aislamiento, de un imperio construido sobre victorias vacías. Le habían dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Al escribir su nombre en la sección de padre adoptivo, comprendió que el hombre aplastado bajo aquella viga de acero había muerto, en muchos sentidos, ese día. Quedaba alguien nuevo. Alguien finalmente listo para construir algo que no se podía medir en dólares ni rascacielos, sino en la confianza, en los momentos compartidos y en el vínculo tranquilo e inquebrantable entre un padre y sus hijas. Se suponía que el proceso de adopción era una formalidad. Al menos, eso creía Jonathan Crane al entrar por primera vez en el juzgado de familia. Esperaba que su nombre, su influencia y sus recursos suavizaran cada imperfección, como en sus conquistas corporativas. Pero sentado en una pequeña y modesta sala, llena de sillas anticuadas y carteles descoloridos sobre bienestar infantil, se dio cuenta de que allí nada de eso importaba. Al juzgado no le importaba su imperio, les importaba Emma y Evelyn, y eso lo aterrorizaba más que cualquier negociación comercial. Al otro lado de la mesa estaba sentada una trabajadora social llamada Margaret Hale, una mujer de unos 50 años con una mirada serena y escrutadora. Había pasado por innumerables casos como este, viendo todos los ángulos de la motivación humana. No le impresionaban el traje a medida de Jonathan ni su patrimonio. A ella le importaba una cosa: si este hombre, este desconocido, realmente entendía lo que significaba ser padre de dos niñas traumatizadas. Margaret no le hizo las preguntas que Jonathan había preparado.
No indagó sobre su estabilidad financiera ni sobre su capacidad para mantener un hogar. En cambio, preguntó, ¿por qué tú? ¿Por qué quieres ser su padre? La pregunta lo impactó más de lo que esperaba. Su instinto le decía que respondiera con algo ingenioso y estratégico, una respuesta ensayada que cumplía todos los requisitos. Pero al abrir la boca, no le salió nada. La verdad era cruda, improvisada, y se le atoraba en la garganta. «Les debo la vida», dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual. «Me salvaron, no solo de ese accidente, sino de una vida en la que creía que el control lo era todo. Me hicieron darme cuenta de lo ciego que he estado. No quiero pagarles. Quiero construir algo con ellos. Quiero ser lo que necesitan, aunque todavía no sepa cómo». Fue lo más sincero que había dicho en años. La expresión de Margaret no se suavizó, pero asintió lentamente, anotando algo. «Niños como Emma y Evelyn no necesitan salvadores, señor Crane. Necesitan a alguien que se quede. ¿Puede usted quedarse?». Esa pregunta persistió mucho después de terminar la reunión. Durante las semanas siguientes, la vida de Jonathan se convirtió en un delicado equilibrio. Siguió al frente de su empresa, pero sus prioridades habían cambiado. Las reuniones se programaban en torno a las visitas escolares. Las llamadas de estrategia nocturna se interrumpían por los cuentos para dormir. Su personal notó el cambio. Algunos lo comentaban en voz baja, otros lo admiraban, pero a Jonathan ya no le importaban sus opiniones. Su mundo había cambiado gracias a dos pequeñas manos que le tiraban de la manga, invitándolo a unirse a ellas en el suelo para armar un rompecabezas, o a una voz suave que lo llamaba a leer un cuento. Emma y Evelyn, aunque seguían calladas, empezaron a abrirse poco a poco, casi imperceptiblemente. Evelyn empezó a dejar sus dibujos en el escritorio de Jonathan, simples bocetos de monigotes tomados de la mano bajo el sol radiante. Emma, más reservada, le ponía un libro en el regazo en silencio, y se arrastraba a su lado sin decir palabra. Estos gestos, por pequeños que parecieran, significaban muchísimo para él. Estaban construyendo confianza, pieza por pieza, y Jonathan sabía que eso valía más que cualquier trato comercial que hubiera cerrado. Pero el proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en que el peso de su dolor afloró de maneras que lo dejaron indefenso, pesadillas que los hacían correr a su habitación, aferrándose a él como si fuera a desaparecer. Preguntas sobre sus padres que no sabía cómo responder. Jonathan, un hombre acostumbrado a tener control sobre cada variable, se encontraba navegando en un paisaje emocional donde no había soluciones claras ni garantías. Sin embargo, con cada obstáculo, aprendió a estar presente. Aprendió que a veces lo único que podía ofrecer era su presencia, su firmeza en medio de las pequeñas tormentas caóticas. Una noche, después de un día particularmente difícil lleno de trámites legales y crisis emocionales, Jonathan se sentó con Claire en su oficina, con el cansancio reflejado en su rostro. Le entregó una taza de café, observándolo con una expresión entre admiración y incredulidad. «Has cambiado, Jonathan», dijo, no como un comentario casual, sino como una constatación. «Creo que nunca te he visto luchar por algo que no tuviera $1». Jonathan la miró, comprendiendo el peso de sus palabras. «Es porque esto es lo primero que importa y que no se puede comprar», admitió. «Es aterrador». Las audiencias judiciales avanzaban, y cada una de ellas derribaba la última barrera entre él y la vida que ahora ansiaba construir. Margaret, tan profesional como siempre, empezó a comprender la profundidad del compromiso de Jonathan. Su presencia en la vida de los gemelos era performativa. Estaba presente día tras día, aprendiendo a ser el tipo de padre que nunca imaginó ser. El punto de inflexión llegó una tranquila tarde de domingo. Jonathan había llevado a Emma y Evelyn a una pequeña feria comunitaria. No era nada extravagante, solo una reunión modesta con juegos sencillos, puestos de comida y un pequeño carrusel. Para un hombre acostumbrado a fiestas de lujo y eventos de lujo, era un mundo desconocido, pero para las chicas era mágico.
Las vio reír mientras intentaban ganar un oso de peluche, lanzando un aro, con sus rostros iguales, llenos de una alegría pura y sin filtros. En ese instante, el ruido de su mundo corporativo se desvaneció. No había sala de juntas, ni informe trimestral, ni cotización bursátil, solo sus risas resonando en su pecho, llenando un espacio que no se había dado cuenta de que estaba vacío. Esa noche, de vuelta en el ático mientras los arropaba, Evelyn susurró: «¿Vamos a quedarnos contigo para siempre?». La pregunta lo atravesó. No era una exigencia. Fue una silenciosa súplica de consuelo. Jonathan se sentó en el borde de la cama, acariciándole el pelo con suavidad. «Sí», dijo con voz firme. «Ya estás en casa, y no me voy a ninguna parte». La adopción aún no estaba formalizada, pero en su corazón el compromiso se había hecho hacía mucho tiempo. No solo estaba construyendo un hogar para ellos, estaba aprendiendo a ser su hogar. Era un caos, una incertidumbre, lleno de miedos que no había enfrentado antes. Pero era real. Por primera vez, Jonathan Crane estaba construyendo algo sin planos, guiado no por el control, sino por el amor. El día de la audiencia final llegó con un peso que Jonathan Crane no había sentido en años. Había enfrentado negociaciones de alto riesgo, adquisiciones multimillonarias y batallas judiciales contra competidores despiadados, pero nada lo había preparado para esto. El edificio del juzgado de familia, pequeño y modesto comparado con las estructuras de mármol y cristal a las que estaba acostumbrado, parecía casi surrealista en su simplicidad. Sin embargo, al estar frente a la entrada, de la mano de Emma y Evelyn, sintió que era el umbral más importante que jamás había cruzado. Las chicas vestían vestidos azul marino iguales, con el cabello cuidadosamente trenzado y un ligero nerviosismo en sus ojos. No comprendían del todo las implicaciones legales de lo que estaba a punto de suceder, pero sabían, con su infantilismo, que algo importante estaba en juego. Jonathan les había explicado lo mejor que pudo que ese día se trataba de oficializar su familia, de asegurar que nunca más tendrían que separarse. Asintieron, no con alegría, sino con un silencioso anhelo de seguridad, de esa que había estado ausente de sus vidas durante demasiado tiempo. Dentro de la sala, el ambiente distaba mucho de los intimidantes entornos corporativos a los que Jonathan estaba acostumbrado. El estrado del juez era modesto, con las paredes adornadas con cuadros descoloridos de escenas familiares. No había abogados agresivos, ni prensa esperando afuera. Este era un lugar diseñado para algo más íntimo, más humano, y eso lo hacía aún más intimidante. Margaret Hale ya estaba allí, sentada a una mesa pequeña, observándolos con su mirada serena al entrar. Durante las últimas semanas, su actitud, antes clínica, se había suavizado. Había visto la transformación de Jonathan, no a través de grandes gestos ni discursos ensayados, sino en las pequeñas y persistentes maneras en que había estado presente para Emma y Evelyn. No era el hombre que ella esperaba, y eso lo había marcado todo. Comenzó el proceso. La jueza, una mujer de mediana edad con una voz firme pero amable, revisó el caso, hizo preguntas formales, pero era evidente que iba más allá del papeleo. Quería ver la verdad reflejada en las personas que tenía ante ella. Jonathan respondió a cada pregunta con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. No intentó presentarse como el padre perfecto. Admitió que aún estaba aprendiendo, que seguía cometiendo errores, pero que no tenía intención de eludir esta responsabilidad. Cuando llegó el momento de que Emma y Evelyn hablaran, la sala pareció contener la respiración. Evelyn, siempre la más extrovertida de las dos, habló suave pero claramente. «Queremos quedarnos con Jonathan», dijo, aferrándose a la mano de él. «Nos escucha, no nos trata como si fuéramos niños pequeños». Emma, tímida pero firme, simplemente añadió: «Es nuestro hombre». Esas palabras, sencillas y toscas, tenían un peso que ningún argumento legal podía igualar. No lo veían como un salvador ni un benefactor, lo veían como suyo.
Eso era todo lo que importaba. Las últimas palabras de la jueza fueron formales, pero al anunciar la aprobación de la adopción, se produjo un cambio en la sala, un momento en el que la formalidad procesal dio paso a algo profundamente personal. Jonathan lo sintió en el pecho, una sensación desconocida pero innegable. Era la sensación de pertenencia, no como líder de un imperio, sino como padre. Al salir del juzgado, el aire parecía más ligero, el sol más cálido. Jonathan, flanqueado por los gemelos, sintió una oleada de emoción abrumadora. Esta no era una victoria para celebrar con champán, ni comunicados de prensa. Era algo más tranquilo, más profundo. Bajaron juntos las escaleras del juzgado, no como un hombre y dos huérfanos, sino como una familia. Más tarde esa noche, de vuelta en el ático, Claire había organizado una pequeña celebración. No había periodistas ni miembros de la junta directiva, solo algunos miembros cercanos del personal que habían apoyado discretamente a Jonathan en este proceso. Había un modesto pastel decorado con las palabras «Bienvenidas a casa, Emma y Evelyn», y una mesa puesta para 3. Las chicas estaban eufóricas, no por la grandeza, sino porque este era su lugar, su hogar. Jonathan se sentó a la cabecera de la mesa, observando cómo las chicas reían, comían glaseado extra a escondidas y llenaban de vida el apartamento, antes estéril. Se dio cuenta de que el silencio al que se había acostumbrado era ahora insoportable. Ya no quería el silencio. Quería el ruido, el caos, el desorden impredecible que conlleva ser padre. Después de cenar, mientras los arropaba, Emma lo miró y susurró: ¿significa esto que ya estamos a salvo? La pregunta fue como un cuchillo, un brutal recordatorio de la incertidumbre con la que habían vivido durante tanto tiempo. Jonathan se arrodilló a su lado y le tomó la mano con suavidad. «Sí», dijo con voz firme y llena de convicción. «Estás a salvo. Estás en casa. Nadie te lo va a quitar». Evelyn, medio dormida, murmuró: «Tú tampoco te vas a ir, ¿verdad?». Jonathan sonrió, apartándole un mechón de pelo de la cara. «No me voy a ningún lado nunca». Esa noche, sentado solo en su oficina, con las luces de la ciudad centelleando tras las paredes de cristal, Jonathan reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí. Había pasado su vida construyendo rascacielos, erigiendo monumentos a su éxito. Pero ninguno se comparaba con lo que estaba construyendo ahora. Emma y Evelyn no necesitaban un magnate, necesitaban un padre. Y por primera vez en su vida, se sentía listo. No porque lo hubiera dominado, sino porque finalmente había comprendido que ser padre no se trataba de control ni de perfección. Se trataba de presencia, de elegir quedarse cada día. Se firmaron los papeles, se finalizó la adopción, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Y Jonathan Crane, un hombre que una vez creyó que el poder residía en el dominio, ahora lo encontraba en el lugar más simple y frágil de todos, en la promesa de estar presente cuando más importaba. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo que Jonathan Crane nunca había conocido. No era el ritmo estructurado y arriesgado de los acuerdos de la sala de juntas, ni los plazos estratégicos. Era una urgencia diferente. Una en la que las mañanas empezaban con el tintineo de tazones de cereales y calcetines desparejados, las tardes llenas de proyectos escolares desparramados sobre la mesa del comedor, y las noches se disolvían entre cuentos, secretos susurrados y el suave peso de cabecitas apoyadas en su hombro. El ático, antaño una fortaleza de lujo estéril, se había transformado en un hogar lleno de vida y energía. Jonathan siempre se había enorgullecido de su eficiencia, de su capacidad para orquestar el caos de los negocios con precisión. Pero ahora sus días estaban regidos por variables impredecibles. La repentina fascinación de Emma por construir fortalezas con cojines de sofá en medio de una videoconferencia. La insistencia de Evelyn en que los cuentos para dormir debían incluir palabras inventadas y ridículas. El desorden, el ruido, las interrupciones no eran distracciones. Eran la vida. Y poco a poco,
Jonathan aprendía a vivir con ese caos, no a controlarlo. En el trabajo, su personal observaba la transformación con una mezcla de asombro y silenciosa admiración. Jonathan seguía siendo el líder perspicaz y decidido de siempre. Pero ahora había una diferencia. Escuchaba más. Las reuniones se convirtieron en conversaciones en lugar de directivas. Se percató de cosas que antes se le habían escapado porque no le parecían cruciales. Su imperio ya no era un imponente monumento a su propia ambición. Se estaba convirtiendo en una red de personas, de historias, de vidas que importaban más allá de su rentabilidad. Una tarde, mientras Jonathan estaba en su oficina revisando propuestas de diseño para un nuevo proyecto de viviendas comunitarias, Emma y Evelyn irrumpieron, sin aliento y emocionadas. Acababan de regresar de la escuela con una gran cartulina llena de dibujos y pegatinas de colores. «Es nuestro proyecto de ciudad segura», anunció Evelyn con orgullo, dejando la pizarra sobre su escritorio. Emma señaló un dibujo de un parque infantil con amplios senderos circulares. «Sin callejones, sin salida», explicó, «para que nadie se quede atascado». Jonathan sonrió al darse cuenta de que sus diseños sencillos e intuitivos contenían más sabiduría que la mitad de las propuestas de planificación urbana que había revisado esa semana. Las chicas no pensaban en términos de zonificación ni de infraestructura. Pensaban en términos de personas, cómo se movían, cómo se sentían. Era una perspectiva que faltaba en su mundo de planos y hojas de cálculo. Inspirado, Jonathan decidió invitarlos a una sesión de lluvia de ideas con su equipo de diseño al día siguiente. La reacción inicial fue de escepticismo. Las reuniones de Higley no eran lugar para niños, especialmente para niños de 6 años armados con crayones. Pero a medida que transcurría la sesión, el ambiente cambió. Las ideas de Emma y Evelyn, aunque presentadas con la sencillez de una niña, dieron pie a conversaciones que el equipo nunca había considerado. «¿Y si los caminos te dijeran dónde se siente feliz la gente hoy?», preguntó Evelyn en un momento dado. Fue una pregunta caprichosa, pero desató un debate sobre la integración de la retroalimentación comunitaria en tiempo real en el diseño urbano, creando espacios que respondieran al pulso emocional de sus residentes. Jonathan observó, entre divertido y humilde, cómo sus arquitectos e ingenieros tomaban notas de sus hijas. La línea entre experto y novato se desdibujó, reemplazada por una curiosidad colectiva poco común en entornos profesionales. Era como si las chicas hubieran despertado una parte de la creatividad del equipo que llevaba mucho tiempo sepultada bajo plazos y protocolos. Pero en medio de esta nueva armonía, Jonathan seguía siendo plenamente consciente de la fragilidad del asunto. Aún existían desafíos, sombras que acechaban en los márgenes de sus vidas. Las chicas llevaban su trauma en silencio. Había noches en que Evelyn se despertaba de pesadillas, con su pequeño cuerpo temblando mientras se aferraba a la camisa de Jonathan. Emma, siempre la gemela más callada, a veces se encerraba en sí misma, pasando horas absorta en sus dibujos, dibujando imágenes de edificios derrumbándose, solo para volver a dibujarlos erguidos. Jonathan sabía que no podía borrar su pasado, pero podía ser su ancla, la presencia constante que les habían negado durante tanto tiempo. Una noche, después de acostarlos, Jonathan se encontraba en el balcón del ático, contemplando las luces de la ciudad. Claire se unió a él y le ofreció una taza de café. Su expresión era suave pero curiosa. «Has cambiado esta empresa más en el último mes que en los últimos 5 años», comentó, no como un cumplido, sino como una observación. Jonathan asintió, con la mirada fija en el horizonte, porque por primera vez entiendo lo que se supone que debemos construir, dijo. No se trata de estructuras, se trata de espacios donde la gente se sienta vista, lugares donde nadie se sienta invisible. Clareire sonrió. Eso suena a algo que te enseñaron. Me están enseñando cada día, admitió Jonathan. La empresa comenzó a cambiar su misión de forma sutil pero profunda. Empezaron a tomar forma iniciativas centradas en la participación comunitaria, espacios públicos adaptados a la infancia y la concienciación sobre la salud mental.
Al principio, los inversores dudaban, recelosos de la dirección poco definida, pero la respuesta del público fue abrumadora. Las ciudades acogieron con satisfacción la iniciativa Caminos Vivientes de Wexford, un proyecto inspirado en los dibujos de ciudades seguras de Emma y Evelyn. No se trató solo de relaciones públicas, fue un cambio tangible que la gente pudo recorrer, tocar y experimentar. Las gemelas se convirtieron en embajadoras no oficiales del proyecto, no en un espectáculo mediático, sino en su forma de interactuar con el mundo que las rodeaba. No pronunciaban discursos ni asistían a las reuniones de la junta directiva, pero su presencia se sentía en cada decisión de diseño, en cada decisión que priorizaba la empatía sobre la eficiencia. Para Jonathan, esto no era redención, era evolución. Ya no era el hombre que medía el éxito solo por las ganancias. Cada vez que veía a sus hijas reír sin miedo, cada vez que las veía correr por un sendero urbano que ellas habían ayudado a imaginar, sabía que estaban construyendo algo mucho más duradero que los rascacielos. Estaban construyendo pertenencia. Esa noche, mientras permanecía en la puerta de su habitación observándolos dormir, se dio cuenta de que la paternidad no era un título que se ganaba con papeleo o promesas. Era un rol que se elegía cada día, en cada pequeño momento cotidiano. Él no era su salvador, era su alumno, su protector, su hogar. Y por primera vez en su vida, Jonathan Crane comprendió que esta vida tranquila, desordenada e imperfecta, era el legado más importante que jamás podría construir. La mañana de la gran inauguración se sintió diferente a cualquier otro hito que Jonathan Crane hubiera alcanzado. No fue la típica descarga de adrenalina de cerrar un acuerdo multimillonario o inaugurar otro imponente rascacielos que llevaría el nombre de su empresa. Esto era más tranquilo, más íntimo, pero de alguna manera mucho más significativo. Hoy no se trataba de ganancias ni de prestigio, se trataba de personas, de una visión que se había reconstruido, no en salas de juntas, sino en los pequeños y sinceros momentos compartidos entre un padre y sus hijas. El proyecto urbano de Living Path había cobrado forma más rápido de lo previsto. Lo que empezó como bocetos a lápiz e ideas infantiles se había convertido en una iniciativa comunitaria que había captado la atención de funcionarios municipales, arquitectos y ciudadanos comunes. El espacio público que Jonathan estaba a punto de inaugurar no era simplemente otra plaza pulida y llena de marcas corporativas. Era un ecosistema vibrante de parques, áreas de juego, senderos interactivos y tranquilos rincones de reflexión. Todo diseñado con un principio simple, sin callejones, sin salida. Cada camino llevaba allí a alguna parte. Cada espacio te daba la bienvenida. Mientras Jonathan se encontraba entre bastidores, preparándose para sus breves palabras, observaba a Emma y Evelyn desde la distancia. Se abrían paso entre la multitud, de la mano, con el mismo rostro, con la inocente emoción que solo los niños pueden transmitir. No tenía ni idea de lo importante que era ese día para él. Para ellos, era simplemente una oportunidad de mostrar al mundo su ciudad segura. No necesitaban comprender las complejidades del diseño urbano ni las batallas políticas que se libraban entre bastidores. Ya habían ganado la batalla más importante, el derecho a ser escuchados. Cuando finalmente llegó el momento de hablar, Jonathan no subió al escenario con la imponente presencia que una vez definió su imagen pública. Caminó despacio, con paso decidido, no como un director ejecutivo, sino como un padre. La multitud, una mezcla de funcionarios, miembros de la comunidad y medios de comunicación, guardó silencio cuando llegó al podio. Por un momento simplemente se quedó allí, contemplando el espacio que antes solo existía en la imaginación de su hija. Entonces comenzó. «Me he pasado la vida construyendo cosas», dijo con voz tranquila y firme. «Edificios que rozan el cielo, contratos que llenan carteras, estrategias que mantienen a flote a las empresas. Pero nada de eso me preparó para lo que realmente significa construir. La verdadera construcción no se mide en acero y cristal, sino en conexiones, en asegurar que la gente nunca se sienta atrapada,
nunca se sienta invisible. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron a Emma y Evelyn entre la multitud. Dos niñas me lo recordaron. No pidieron una torre ni un monumento. Pidieron caminos. Caminos que siempre llevan a alguna parte. Caminos donde nadie se queda atrás. No necesitó decir más. El aplauso no fue explosivo. Fue sincero, prolongado y personal. La gente no aplaudía por una historia de éxito empresarial. Aplaudía porque, en un mundo donde los paisajes urbanos a menudo resultaban fríos y distantes, alguien por fin había construido algo que se sentía humano. Tras las formalidades, Jonathan dejó que las chicas lo guiaran por el parque. Lo llevaron a su lugar favorito. Un parque circular con senderos suaves y sinuosos que se ramificaban como un rayo de sol. Evelyn lo llamó el centro de la amabilidad, explicando que estaba diseñado para que nadie se sintiera acorralado ni atrapado. Emma le mostró un tranquilo jardín con rincones de lectura y bancos mullidos, un lugar al que llamó la sala de escucha. Donde quiera que iban, Jonathan veía familias, niños, parejas mayores, personas que habían venido no para admirar la arquitectura, sino para experimentar un espacio que los acogiera sin pedir nada a cambio. Los periodistas se acercaron, ávidos de comentarios, pero Jonathan los despidió con un gesto amable. No era un día para titulares, era un día para presenciar. Mientras el sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre los senderos, Jonathan se encontró sentado en un banco con Emma y Evelyn a cada lado, sus pequeñas manos entrelazadas con las suyas. Se sentaron en un silencio acogedor, observando cómo la vida se desarrollaba a su alrededor. Niños jugando, amigos charlando, desconocidos sonriéndose sin prisa. Claire se acercó en silencio, sentándose frente a ellos con una sonrisa cómplice. «Sabes, has construido muchas cosas en tu vida, Jonathan», dijo, «pero esto podría ser lo primero que realmente te pertenezca». Jonathan asintió, no por orgullo, sino con una profunda y silenciosa comprensión. No había construido este proyecto para redimir su empresa ni su imagen. Lo había construido porque Emma y Evelyn le habían mostrado lo que importa cuando todo lo demás se derrumba. Le habían demostrado que el legado no se encuentra en los logros imponentes, sino en los espacios donde la gente se siente lo suficientemente segura para respirar, jugar y existir. Al caer el día, Jonathan sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La paternidad no era un proyecto que se completaba. Era un compromiso que se renovaba cada día. Pero por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de controlar el futuro. Había aprendido a caminar junto a él, de la mano de dos niñas pequeñas que le habían enseñado que el liderazgo no se trata de liderar desde el frente, sino de estar presente en el corazón. Esa noche, al regresar a casa, Emma y Evelyn se durmieron sobre sus hombros en el coche. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, pero Jonathan ya no las veía como simples puntos de referencia. Vio una ciudad viva, llena de historias, con personas que merecían caminos que nunca las atraparan. En un mundo obsesionado con construir hacia arriba, Jonathan Crane por fin había aprendido a construir hacia afuera. Y al hacerlo, no solo había encontrado una familia, sino que también había construido algo que ninguna torre, ningún trato, ningún título jamás podría igualar. Una vida arraigada en la conexión, la empatía y el poder silencioso de permanecer cuando más importa.